eran personas que eran o sea que tenemos a los primeros cineastas, no eran nada más y nada menos que hipnotizadores y psíquicos. Bien, pues este señor fue uno de los pioneros en el cine. Fue una de las primeras personas, era psíquico y hipnotizador, que nos enseñó un poquito lo que era el océano. Y aquí tenemos lo que se considera el primer documental científico, Nanook of the North. Este documental, que fue rodado en blanco y negro en el 1922 por Robert J. Flaherty, no es en sí un documental científico, pero sí que es el primer documental etnográfico que nos muestra la historia de una comunidad que eran esquimales, los inuit, en el Ártico canadiense, y nos empiezan a mostrar cómo es aquella cultura. Imaginaos que estás tú en tu casa en Europa en el 1922, que jamás has visto un esquimal, y de repente te muestran en el cine cómo es esa cultura. Pues se considera el primer documental científico porque rodaron cómo estaban los esquimales en ese entorno agreste, en esas dificultades, y no solo nos enseñaron la cultura de los esquimales en el 1922, sino que además nos enseñaron un poco cómo era el Ártico canadiense a personas que jamás lo habían visto en su vida. De esa manera se creó el primer documental que narraba hechos reales con personas y situaciones reales, que es el input del documental. Bien, os voy a poner un pequeño fragmento para que veáis en primicia lo que fue el primer documental de la historia. Imaginaos para alguien que está en 1922 que jamás ha visto en su vida un esquimal, ni sabe cómo es el Ártico. 1922. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el primer documental científico de la historia. Como he comentado, no es científico en sí, sino que narra la historia, un poco la cultura de la época. Bueno, vamos allá. Una vez que ya nos hemos situado, ya hemos contado lo que es la comunicación, el documental científico, y os acabo de enseñar el primer documental científico de la historia, vamos a situarnos y os voy a hablar de lo que fueron los tres divulgadores más importantes que ha habido a día de hoy que conocemos. Y voy a empezar a nivel nacional. Voy a empezar con el que fue uno de los mayores divulgadores que hemos tenido en este país. Seguro que si comienzo diciendo esto ya muchos empezáis a saber quién es. Fue una persona muy importante en este país, nos enseñó por primera vez cómo era naturaleza salvaje, nos mostró nuestras casas, cómo funcionaba la naturaleza por primera vez. Y aquí tenemos ni más ni menos que al señor Félix Rodríguez de la Fuente. Ese señor nos mostró en nuestras casas desde el 1974 a 1980 cómo era la naturaleza, absolutamente desconocida para nosotros todavía. Ese señor cambió la historia de este país mostrándonos en nuestras casas documentales científicos. Lo podemos catalogar como uno de los primeros documentalistas científicos de la historia. Félix Rodríguez de la Fuente era médico en realidad, lo que pasa es que le gustaba mucho la naturaleza y sobre todo la biología y la zoología, y se centró en ello. Y se dedicó pues a ser el mayor divulgador que hemos tenido en este país hasta el momento. Nos contaba todas las historias, nos narraba cómo era la España en ese momento, y además fue un gran conservacionista del lobo. El lobo fue muy maltratado en este país. Él fue una de las personas que nos mostró el lobo de otra manera. Además, fue una de las primeras personas en este país que empezó a hablarnos de la crisis ambiental y sobre todo los residuos. Fue unas pocas personas que ya en esa época, en 1975-76, ya comenzó a comentarnos el problema de los residuos que íbamos a tener en este momento. Bien, ese señor, Félix Rodríguez de la Fuente, que cambió nuestra historia en nuestro país, nos hacía sentarnos en el sofá a verlo. Pasó un poco como pasó con Jacques Cousteau, que conté en la anterior charla. Sus métodos de filmación al principio no eran pues todo lo éticos que deberían de ser. Es cierto que nos tenemos que situar en una época, en un contexto, pero también es cierto que tenemos que valorar que en ese momento hubo filmaciones con animales que no se tendrían que haber hecho de la forma que se hicieron. Pero no tenemos que quitarle valor a todo su legado, ya que fue una persona que nos cambió el concepto de la vida de naturaleza en este país.
Así que voy a poner, sin más, bueno, decir que la serie fue del 1974 a 1980, murió en un accidente de avioneta el 14 de marzo de 1980, justo el día de su cumpleaños, y es un poco oscuro la forma en la que murió, todavía no se ha desentrañado, porque era una persona muy influyente, igual que Jacques Cousteau, a nivel político. Bueno, voy a poner un fragmento, voy a poner toda la música porque sé que a muchas personas de aquí en un momento dado les va a tener buenas memorias de escucharlo. Bueno, ¿nos ha emocionado? A mí sí. Esta era la melodía de muchas casas españolas hace bastantes años y fue una persona que verdaderamente nos cambió a todos y nos hizo amar la naturaleza como nunca se había amado. Este país antes no tenía tanto criterio en defender a los animales como hasta que vino Félix y nos hizo ver la naturaleza de otra manera. Bueno, ahora paso a hablar de otro divulgador científico que, bueno, fue un crack, una eminencia, y justo si Félix Rodríguez de la Fuente acabó en el 1980, él empezó con su serie también en el 1980. Bueno, vamos a hablar de el increíble Carl Sagan. Carl Sagan nos cambió a todos la vida también. Carl Sagan era un astrónomo y astrofísico que, bueno, es una persona muy eminente, dio clases en Harvard, y él escribió varios libros sobre el universo y escribió el libro Cosmos. Y a raíz del libro Cosmos salió su serie Cosmos. Bien, este señor lo que hizo, si de la misma manera que Félix Rodríguez de la Fuente nos trajo la naturaleza a casa, ese señor nos trajo el universo a casa. Carl Sagan, del que nunca habíamos tenido acceso a ninguna noción del universo, era algo absolutamente lejano, desconocido, nos lo trajo a casa, nos enseñó cómo se formaban las estrellas, cómo se formaban los planetas. Pero es que no solo eso, sino que además nos enseñó también a amar la naturaleza y a situarnos en el contexto. Él decía el planeta pálido azul, es decir, nos puso en un lugar en el universo, nos dijo, somos una pequeña mota dentro del universo, así que no nos creamos tan importantes, y nos puso a nivel social y humilde dentro de lo que es todo el universo. Bueno, pues Carl Sagan empezó con su serie en 1980, la serie Cosmos, una serie que vieron más de 400 millones de personas en diferentes países. Se dice rápido, pero tuvo una influencia y un impacto enorme. Como anécdota, dicen que Carl Sagan fue el asesor de Stanley Kubrick en la obra de arte 2001 Odisea del espacio. Pero fue tanto el impacto de Carl Sagan que además, años después de su muerte, continuó el legado Tyson, que es otro astrofísico, y continuó con la serie Cosmos, continuando el legado de Carl Sagan. Bueno, Carl Sagan, igual que Félix Rodríguez de la Fuente y todos los grandes divulgadores científicos que hemos tenido, era una persona súper implicada en el medio ambiente, estaba en contra de las armas nucleares y fue muy activista. Y de hecho, su serie Cosmos tuvo un gran impacto social. Pongo también un breve momento de la serie Cosmos para si alguien la quiere recordar también. We're about to begin a journey through the cosmos.
we'll encounter galaxies and suns and planets, life and consciousness, coming into being, evolving, and perishing. Worlds of ice and stars of diamond, atoms as massive as suns, universes smaller than atoms. Bien, y después de Carl Sagan me tengo que ir al gran, increíble Sir David Attenborough. Ese señor es contemporáneo, sigue en activo, con sus 93, 94 años, no sé cuántos tiene, está llevando su lucha activista por el medio ambiente allá por donde vaya. Ese señor, que comenzó en 1950, es naturalista, divulgador científico, comenzó en 1950 con sus series de televisión, sobre todo con la serie Life, que fue la que tuvo un gran impacto social. Continúa en activo a día de hoy. Él dice que le debe mucho a la naturaleza. Él ha disfrutado mucho de la naturaleza desde el 1950 y comenzó a hacer sus series, y considera que está en deuda con ello. Por lo tanto, él debe seguir siendo activista por el cambio climático, por reconstituir la tierra y la naturaleza que él conoció en su momento, y le debe al planeta continuar con su activismo. Con sus 93, 94 años continúa en activo. Lo podéis ver en muchas series, en streaming y documentales. Bien. Es que ya ha pasado, ya ha salido. Sir David Attenborough hizo como he comentado, la serie Life, que fue la que lo propulsó, la que le consagró. Y además hizo documentales tan importantes como The Blue Planet o The Planet Earth, que son documentales que podéis seguir encontrando, que debéis de ver porque son muy importantes, y nos muestra sobre todo el The Blue Planet, es increíble. Bien, pues os voy a poner también un pequeño momento de Blue Planet 2 con Sir David Attenborough. For years, we thought that the oceans were so vast and the inhabitants so infinite and numerous that nothing we could do could have an effect upon them. But now we know that was wrong. Lo siento. If the oceans weren't healthy, and if the oceans don't stay healthy and regain their health, human beings are doomed. That's the bottom line. Bueno, no sé si habéis entendido lo que dice esa señora, pero dice que si los océanos no continúan siendo lugares saludables, los seres humanos estamos condenados. Así que una muestra de la importancia que tiene el océano y de la que le debemos dar. Bien, una vez que hemos visto unos cuantos divulgadores increíbles, científicos, lo que voy a mostrar ahora son unos documentales que han sido muy importantes en la historia del documental científico. Todos ellos han ganado muchos premios, todos ellos han creado una acción en el ser humano, han sido relevantes y son documentales que los podéis encontrar y que todo el mundo debería de verlos, porque de verdad que cada uno de ellos ha creado un impacto positivo de diferentes maneras a nivel social. Empiezo con este. Esta es la marcha de los pingüinos. Se filmó en 2005 por el francés Luc Jacquet. Este documental lo que hace, más que ser un documental científico, nos muestra la belleza del entorno de la Antártida y nos habla de estos pingüinos, el pingüino emperador en la Antártida, y el proceso que vive este pingüino desde el proceso de migración que hace desde el océano hasta el interior de la Antártida para su reproducción. Y lo explica todo, desde el apareamiento, con los huevos, todo. Entonces este documental tiene un punto cinematográfico y un punto documental. Tiene unas imágenes que son absolutamente cinematográficas, de hecho lo narra Morgan Freeman, y el impacto que creó sobre todo este documental fue que la gente pudo ver la resiliencia que tiene este animal, lo inhóspito que puede ser un entorno y cómo este animal tiende hacia su objetivo, que es su reproducción, puede combatir cualquier desafío. Y nos muestra pues la Antártida y a estos animales luchando por llegar a su objetivo. Os voy a poner también un trocito para que lo podáis ver. There is a mysterious ritual that dates back thousands of years. No living creature has survived it, except the penguin.
fly. They are birds that think they're fish. And every year, they embark on a nearly impossible journey to find a mate. Bueno, habla sobre el viaje imposible para encontrar una pareja que vive en los pingüinos emperadores y sobre todo, como os he comentado, narra la belleza. Este documental lo que hizo sobre todo fue empatizar con una especie determinada, como esa especie luchaba pues para reproducirse, ¿no? Y aparte, también este documental fue importante, el de los pingüinos, porque su filmación fue muy dificultosa, ¿no? Ir a filmar a la Antártida en un lugar que cuesta mucho filmar. Entonces, todo eso hizo que fuera un documental muy importante. Bueno, ahora nos vamos a Una verdad incómoda. Este documental es muy bueno y muy incómodo. Este documental cambió muchas conciencias. 2006, filmado por David Guggenheim y protagonizado por el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Al Gore es una persona muy comprometida con el medio ambiente, lo sigue estando, y fue pues el propulsor de Una verdad incómoda. Una verdad incómoda está basado en el cambio climático. Fue un documental que verdaderamente cambió muchas conciencias. ¿Por qué? Porque este documental mostró realidades sobre la temperatura del mar, la subida del mar, la acidez de los océanos, todo lo que iba a venir con el cambio climático, pero además situó al ser humano en el centro y lo mostró como todas las repercusiones que podría sufrir por la pérdida de territorio, etc. Bueno, eso es un documental importantísimo. Todos estos documentales, como he comentado, los podéis encontrar. Debemos verlos todos porque cambian de verdad conciencias. Es el objetivo de un documental científico: cambiar conciencia y llegar a un objetivo, o sea, levantarte del sillón y tomar una acción. Ese es el fin de un documental. Una verdad incómoda lo hizo. Cambió muchas conciencias y a partir de aquí surgieron muchas manifestaciones por el cambio climático y despertó mucho a la gente. Bueno, pues os voy a poner también un trocito de Una verdad incómoda para que lo veáis. Look at the 10 hottest years ever measured. They've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. Scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Bueno, este señor Al Gore está haciendo mucho por el clima. Insisto, esos documentales están accesibles. Hay documentales que están en streaming, hay otros que están en YouTube. Buscadlos de verdad, porque son documentales que han ganado muchos premios, que han creado precedente. Y por ejemplo, Una verdad incómoda es un gran documental que nos hace ver un poco la verdad de todo. Bueno, me paso a Blackfish. Madre mía, este documental. Blackfish lo tenéis en Netflix, si lo queréis ver, por favor. Este documental hay que verlo también. Bueno, 2013, filmado por Gabriela Copperwhite. Bien, para quien no lo sepa, Blackfish es una orca que fue... la cogieron del mar de bebé junto con su padre. ¿Esta, no? Vale, ya he terminado. Bueno, muy rápido que tengo que terminar, pero bueno, ya queda poquito. Es una orca que estaba en cautiverio. Y explica la historia de Tilikum, la orca que, esta orca mató a varias personas en SeaWorld, en un parque temático marino, y también aquí en el Parque Loro en Canarias. Bueno, esta no fue, precisamente fue otra orca, pero venía de SeaWorld también. Bueno, recomendadísimo este documental, que lo veáis, porque nos habla de cómo nosotros estamos tratando los seres a otras especies, que los mantenemos en cautiverio, que les hacemos hacer cosas con prácticas crueles, y cómo llega la frustración de estos animales. Por ejemplo, las orcas son animales muy sociales, son animales súper inteligentes y no podemos darles el trato que le estamos dando. Blackfish, tenéis que verlo, os paso un momento. When you look into
into their eyes, you know somebody is home. They're an animal that possesses great spiritual power, not to be meddled with. Orange County Sheriff's Office. We need SO to respond for a dead person at SeaWorld. A whale has eaten one of the trainers. Bueno, paso al último documental. Ah, no, penúltimo, perdón. The Cove. Voy un poco rápido porque ya se acaba el tiempo. The Cove también tenéis que verlo, súper documental sobre la matanza de delfines en Japón. ¿Qué tiene de importante este documental? Aparte de cómo está grabado, pues que fue por activistas escondidos porque la caza de delfines en Japón, la gente no quiere que se vea cómo se realiza, no quiere que sea foco de atención pública, pero este documental fue grabado de manera, bueno, por activistas que lo lograron grabar. Un momento. I do want to say that we try to do the story legally. There it is. A little town with a really big secret. It's so bizarre what's going on over here. When we first got in the country, we had no idea who was following us. You think they know we're here? We didn't know if it was the whalers, the Japanese mafia. Somebody's behind me. I don't know who that is. Vale, paso al último documental, Chasing Ice. Chasing Ice, otro documental súper importante, 2012, por Jeff Orlowski. Y este documental lo que hacía era filmar al fotógrafo James Ballock, que lo que hacía, estaba documentando el derretimiento de los glaciares por todas partes del mundo con su cámara. O sea, el film lo que hacía era filmar a un fotógrafo que estaba documentando el derretimiento de los glaciares en time-lapse, en lapso de tiempo. ¿De acuerdo? Pues bueno, este también por sus imágenes es súper increíble y sobre todo porque nos muestra el derretimiento de los glaciares. I'm on the phone with Jim on one of our regular check-ins. Jim, nothing's happening. It's starting, Adam. I think. Adam, it's starting, right? Look at that. Look at the whole thing. It all started in Iceland. I think I'm so certain to get wet, I'll take my boots off. Bueno, pues ya finalizo con esta frase de Carl Sagan que dice: todos estamos hechos de polvos de estrellas. Se parece una poesía, es poético, pero no es una realidad. Ya la ciencia lo ha confirmado, que estamos conformados casi por materia de estrellas. ¿Qué significa eso? Que tenemos el cosmos dentro de nosotros. Por eso es tan importante que nos conozcamos, que conozcamos nuestro planeta, que conozcamos cómo funciona, que conozcamos todas las especies que habitan en él, porque de esta manera nos conoceremos a nosotros mismos. Y para eso hemos de utilizar también el documental como una herramienta de conocimiento e información que nos llega toda esa información. Pues nada, sin más, muchísimas gracias a los que habéis estado por aquí escuchando. Gracias a todos.